Feliz noche, mucha paz para todos. Un feliz jueves. Realmente los miércoles deben ser completos a la hora de oración y testimonio, porque hay muchas cosas que agradecer a Dios. El libro de Jonás, en su capítulo 3, tenemos el versículo bíblico. Vamos a pedirle por favor a Delkis que proyecte, pero antes vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias. Pedimos que por favor nos guíe, que no me vean a mí, sino que lo vean a usted. Que su Espíritu Santo se mueva, Señor mi Dios, en este lugar, que nos transforme para bien, en el nombre de Jesús. Es interesante escuchar la fascinante historia del libro de Jonás, un profeta que quiso huir de Dios, pero que al final tuvo que resistirse al llamado de nuestro Creador, porque cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de ¿quién? Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. El versículo comienza diciendo que por segunda vez, todos sabemos que al parecer aquí con este versículo, pues ya Jonás tenía un llamado. Pero un llamado donde Jonás había dicho que no. Todos conocemos la historia. Jonás, vete a aquella gran ciudad. Para ese entonces era una gran ciudad. Quizás comparada con ciudades que tenemos hoy día, era chiquita. Vete a Nínive a predicarle a esa gente que necesitan el mensaje. Y Jonás, sabiendo él la maldad que existía en esta ciudad, no quería ir, porque él se quejaba con su Dios, con nuestro Dios, diciendo: ¿cómo es posible que donde hay tantas gentes pecadores, tú tengas misericordia de ellos? Así que Jonás preparó su bulto y se fue. ¿Pero se fue a dónde? A otro lugar. Yo no sé cuántas veces Dios te ha llamado a ti y coge tu bulto para otro lado. ¿A cuántas personas Dios está llamando todos los días y cogen otra dirección? Toman otra dirección y se van por el lado contrario. Y aquí está Jonás con un problema. Dios le dice: Jonás, vete a Nínive. Pero Jonás coge para Tarsis, ¿verdad? Dios, ¿a dónde llamó a Jonás? Hermanos de Quisqueya 2, ¿dónde te está Dios llamando esta noche? ¿Dónde se está Dios llamando hace días? Y desde el tiempo que tenemos nosotros en la iglesia, ¿a dónde nos está llamando Dios? ¿Y cuál es la dirección que nosotros estamos tomando? Adelante. Jonás fue un siervo de Dios, fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. Así como Dios se había llamado a muchos profetas, a Jeremías el profeta llorón, a Ezequiel, a Isaías, así mismo como lo llamó a ellos para una misión especial. Y ustedes saben que la de Jeremías no fue fácil, la de Daniel mucho menos, la de Moisés ni se diga, Isaías también.
el profeta Elías. Y ahora le toca a Jonás. Jonás, vete a Nínive. Pero mi pregunta es, ¿era la misión de Jonás más difícil que la de Jeremías? ¿O que la de Ezequiel? ¿O que la de Daniel? ¿Era la misión de Jonás más difícil que la de Elías? Enfrentar 400 profetas de Baales y mucho más. Más lo de aceras. No era más difícil. Al contrario, la de Jonás era fácil. La de Jonás simplemente era: ve y predícale a Nínive. Ustedes recuerdan ese momento del rey Josafat, cuando a Elías se le dijo: ve, preséntate ante el rey Acaz. Gracias, pastor. No era una tarea fácil para Elías. ¿Y qué hizo Elías? Señor, donde tú vayas yo voy. Y ahora Jonás simplemente se le está diciendo: ves a esta ciudad que se le ha hecho tan fácil desviarse de los caminos de Dios y predícale el mensaje. Desde los tiempos en que fue creado el mundo, el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo. El mensaje de Dios no ha variado. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo para ti, para mí hoy. Predicar el evangelio a las naciones, el que creyere y fuere bautizado. Jonás, y tú no quieres hacer eso, tan fácil. Pero hay algo que debemos aprender aquí en esta historia y que cada día nos debe hacer levantar la cabeza. ¿Y sabes qué es? Que pensamos que nosotros siempre tenemos la razón. Y cogemos por el camino que mejor nos conviene. Señor, mira, yo voy un poco más tarde. Dejemos eso para después. Y ahí viene la consecuencia. Nos traga un pez. Y Dios es un Dios tan maravilloso y tan bueno que en medio de esa tragedia nosotros invocamos y Él nos puede escuchar, porque Dios es digno. Dios es un Dios de amor para perdonar. Y al final, entonces, después que salimos de la tragedia, entonces ahí vamos arrepentidos a buscar a Dios y al mandato que Él eligió. ¿Por qué no hacerlo de una vez? ¿Por qué no seguir el mandato de Dios tan fácil? Predicar el mensaje. Yo sé que nosotros lo hacemos, predicamos el mensaje. Estos profetas tuvieron una tarea difícil. La tarea de nosotros no es tan difícil. No es fácil ser cristiano, pero es fácil predicar el evangelio. Y es fácil mantenerse en el camino del Señor. Y ustedes dirían: pero ¿cómo así? No es fácil ser cristiano, pero es fácil mantenerse en el camino del Señor. Mantenerse en el camino del Señor es serle fiel a Dios y mantenernos conectados a Él constantemente. Ahora, ¿por qué no es fácil ser cristiano? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que se desvían por él. Y estrecho el camino que lleva a la salvación y pocos somos. Servirle a Dios no es una tarea fácil, pero es la única manera de nosotros obtener la salvación. Y Jonás al final tuvo que comprender esto. Señor, perdóname porque tú dijiste que era esto. Yo cogí para otro lado. ¿Para dónde fue que al final? Ustedes nos han dado cuenta que muchas veces tropezamos con algo que Dios nos advierte, con algo que nos advierte un familiar, un amigo, nuestros padres, un hermano. Y nosotros creyendo que podemos lograrlo así, pues caemos fácilmente. Hace un promedio de 20 días, estamos en una conversación donde alguien me dice: hay que tener mucho cuidado con las redes porque hay muchos hackeadores
que se hacen pasar por un familiar tuyo. Incluso pueden hackear hasta la voz de ese amigo, de ese familiar, y tú crees que con ellos están hablando y tú puedes caer en cualquier gancho. Pues no, para no ir más lejos, la semana, hace como 15 días, me escribe un amigo, me manda su nota de voz, me manda su número, todos los contactos que yo tengo de él. Estoy hablando con ese amigo, estoy hablando con ese personal con su misma voz, y resulta que le habían hackeado, ¿cómo se dice? Su Facebook, su Messenger, su WhatsApp, todo. Y yo pensando que estaba hablando con esa persona. Y gracias a Dios que no di datos personales que me estaban pidiendo, pero sí caí en el gancho y perdí 89,000 pesos. Pero eso no es nada. Porque lo que estaban pidiendo después era más grande. Y el Señor me despertó, dijo, cuidado. Y yo ahí, pero como a la hora fue que yo vine a reaccionar, yo dije, pero esto puede ser un error, puede ser un gancho. Y efectivamente. Y yo le di gracias a Dios, porque está bien, me engañaron. Pero pudo haber sido más grande el error. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque 5 días antes estábamos hablando de este tema y yo caí fácilmente. Asimismo Jonás, le están advirtiendo, Jonás, no coja por aquí. Y Jonás viene y cae. Al final, ¿quién tuvo la razón? Hermano, al final Dios siempre tiene la razón. Por mucho que tú y yo nos desviemos, Dios siempre tiene la razón. Adelante. Bueno, allá arriba parece que no están ahí. Adelante de él, que si no lo buscamos aquí. Dios nos llama con un propósito en particular. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y las cosas nos salen mal. Cuando estamos en la profundidad del fracaso, el Señor nos dice, no todo está perdido, hay una nueva oportunidad. Hay un poema bastante lindo que me gusta, tengo mucho que no lo declamo, de un poema que se titula La puerta entreabierta, y también otros le llaman una humilde anciana lavandera, porque lavaba, de los consejos que le daba la hija, y la hija nunca entendía, hasta que al final la hija se lanzó con su propósito. Es un poema basado en la vida real, pensando que tenía la razón, y al final fue un fracaso. Tuvo que volver otra vez a los consejos que le dio su madre y al llamado que le hizo Dios. ¿Por qué que nosotros somos así? Pensamos que siempre tenemos la razón y lamentablemente la consecuencia del pecado nos lleva a esto, pero Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor, que siempre nos dice, hijo mío, aquí está tu oportunidad. Adelante. Los planes de Dios. El plan de Dios para Jonás fue hacer de él un gran mensajero, hacer de Jonás un canal de bendición. En el plan de Dios es que tú y yo seamos canales de bendición para las personas que nos rodean con los demás, con los dones que Él nos dio. El plan de Dios es que tú y yo seamos una bendición. Eso fue para lo que Dios llamó a Jonás. Al final reconoció y fue una bendición. ¿Para quién? Para Nínive. Tú y yo podemos ser una bendición para el sector que vivimos, para las personas que nos rodean, para las personas que amamos. Dios te ha llamado con un propósito. Y cuando Dios te llama, no importa que tú corras, ya Dios te llamó. Haz lo que tú quieras, corre, vuela si quieres, arrástrate. Pero recuerde que al final
te vas a encontrar cara a cara con tu Dios. Que haga de nosotros tal como hizo con Jonás. No que corramos, sino que podamos cumplir el propósito de Dios y podamos encontrarnos con Dios. Dios tiene un plan especial para ti y para mí, así como lo tuvo con Jonás y lo tuvo con el pueblo de Nínive. Adelante. Jonás es llamado para ir a Nínive como un evangelista, como un profeta, para pedir que el pueblo se arrepiente y así no reciba las consecuencias de su mal proceder. Cuando Dios nos hace el llamado, sin importar tu condición, Juan, Pastor Mejía y todo lo que me escuchan, cuando Dios nos hace el llamado, es con un propósito especial. Es para liberarnos de ese mal que tenemos. Y aunque corramos de aquí para allá, que nos volvamos por nuestra propia voluntad, al final, si Dios te dice, Juan, tú vas para el reino de los cielos, prepárate que para allá tú vas. Y en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí, vamos para allá. ¿Cuántos estamos corriendo del llamado que Dios nos hace? ¿Cuántos estamos cumpliendo el llamado que Dios te está diciendo? Ve, José. Eso es lo que Dios quiere para ti. Adelante. Jonás al principio desobedecía, pero por medio de una sucesión de acontecimientos fue inducido a cumplir la misión. ¿Ustedes están viendo lo que dice ahí? En medio de la tribulación, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de lo que te rodee, Dios va a cumplir la misión. Los habitantes de Nínive se arrepintieron y por un tiempo abandonaron sus pecados. Se enojó Jonás, pero Dios justificó la bondad divina. Hay muchas personas que nos ponemos a veces en el papel de Jonás. Corremos. Después de correr vamos a la misión, cumplimos con la misión y después que cumplimos la misión entonces estamos guapos con Dios porque Dios salvó o le perdonó el pecado a esa persona que no debería perdonárselo. Pero Jonás en ese momento no estaba para juzgar ni nosotros tampoco. El único que conoce tu corazón, conoce mi corazón, es Dios. Y Él sabe desde antes de la creación del mundo y tiene por escrito tu nombre y el mío inscrito en el libro de la vida. Él sabe que tú y yo fuimos llamados para salvación. Jonás tuvo que pasar 3 días y 3 noches en el vientre del pez para atender el plan de Dios. Por su responsabilidad casi se pierden 120,000 personas. ¿Te sientes tú irresponsable o responsable al llamado que Dios nos hace? De predicar el mensaje, de salir, de regar una literatura, de decirle a alguien Dios te bendiga, de decirle la verdad a una persona. Predicarle el mensaje del advenimiento de Jesús sin importar quién sea. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que juzguemos el papel para el cual Él nos llamó. Porque no solamente sentarnos en un banco y decir yo soy adventista. No, es aparte de sentarnos en ese banco, que los demás puedan ver en nosotros reflejado a Cristo Jesús. Hay una joven compañera que ella es evangélica, no recuerdo qué rama es. Y es tanto que le hablo del sábado. 14 años tenemos trabajando juntos. Y cuando vamos a la cafetería a comer, ya me conocen. Y ellos me dicen de la siguiente manera: Señor José, la comida está sucia. O Señor José, la comida está limpia. ¿Saben lo que significa eso? Y ellos me conocen. Entonces saben que cuando es lentejas,
cuando son granos blancos y cosas así, siempre le echan cerdo y cosas así a la ensalada. Entonces, desde que me ven, la comida está sucia, ellos me quedan dicho con eso, que la comida no está para mí. Y esta semana, así como 2 semanas atrás, me dice esa joven: José, creo que voy a terminar guardando el sábado. Y yo, gloria a Dios. El propósito tuyo y mío en esta tierra es que prediquemos el mensaje con lo que tengamos, pero que presentemos la verdad. Dios no le pidió nada a Jonás, simplemente ve y predica a Nínive. Dios no te está pidiendo nada a ti, simplemente predica el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Predica el mensaje. Quiero dedicar estos 5 minutos. No seamos como Jonás al ejecutar nuestros propios planes, porque eso solo traerá tristes consecuencias para nosotros mismos y para los que nos rodean. Si recibimos el llamado de Dios, no corramos a ese llamado. Si corremos, corramos a predicar la verdad, no huir de ese llamado que nos hace Dios. Huir como lo hizo Jonás, al contrario, sino huir para la dirección que Dios quiere que tú y yo caminemos. Quiero 5 minutos recitar ese poema que le mencioné en medio del tema, para que ustedes vean lo que es cuando nosotros decidimos correr lo contrario a lo que Dios nos está llamando. Y esta joven al final tuvo que decidir por el camino de Dios y escuchar el llamado de su madre. Una humilde anciana lavandera vivía por 2 motivos en virtud. Uno era su hija amada y el otro el gran nombre de Jesús. La joven hija embravecida un día le dijo a su madre con dureza: es imposible vivir esta vida en este campo tan lleno de pobreza. La madre le contestó: hija querida, ¿no ves que a los pobres da el Señor la luz del alba? Y vivimos por gracia y por su amor. Ven, siéntate a mi lado, muchachita, que voy a contarte la historia de un sultán que, teniendo una hija muy bonita, vino un dragón y se la quiso arrebatar. Y el Señor del cielo envió un soldado y arrebató el dragón con gran poder. Y los ángeles en el cielo habían librado a una criaturita que iba a perecer. Ya, vieja, no hagas tantas historias, que pronto partiré lejos de aquí. Bórrame de la luz de tu memoria. Yo tengo que labrar mi porvenir. Las lágrimas de mares naufragaban, el estraje del agua enjabonada, mientras las manos delanteras restregaban el traje que la hija esperaba. Ya en los últimos instantes le rogó: hija querida, no dejes a tu madre, que en esa casa está la luz de Dios, y por dejarme, Él puede castigarte. La joven embravecida volvió a decirle a su madre con dureza: yo tengo que labrar mi propia vida, dándole importancia a mi belleza. Y cuando ya la noche había caído, la madre oró más fervientemente. Tras sueños sus ojos haber tenido, la hija se escapó discretamente. Pasó la noche, despertó la anciana, palpó la cama, no encontró la hija, y la puerta entreabierta de la sala le explicó de su hija la partida. Y ante aquella puerta arrodillada imploró diciendo: Señor, esta puerta jamás será cerrada mientras tú seas mi fiel consolador. Esta puerta entreabierta, Cristo mío, la tendré como recuerdo de mi hijita. Como abierto en el alma tengo el nido que le hice a mi pobre criaturita. Y mientras lejos la hija se gataba en placeres y frivolidades, en la casa solo se escuchaban oraciones como devocionales. Y por un accidente en una calle, la joven fue llevada a un hospital, y en su lecho de enfermo no oyó a nadie que le diese una frase espiritual. La blanca habitación solo tenía una cama, una mesa y un jabón, y una puerta entreabierta se veía como la faz siniestra de un panteón. Se incorporó en la cama y meditó: si esta puerta fuera la de casa, yo entraría por ella, santo Dios,
Y allí mi madre me hablara de su amor. La madre despertó tan impaciente e imploró diciendo: Señor, libra a mi hija de la mano del cazador y de la peste, y a que tus alas le sirvan de cobija, que como el hijo pródigo volvió a su padre que lo estaba esperando, a que mi hija regrese. Santo Dios, que esta puerta entreabierta está esperando. Y por aquella palabra tan fervorosa, la bondad de Dios fue conmovida, dándole esperanza a aquella madre de que algún día su hija regresaría. Pasaron muchos días y semanas, y una noche avanzada más se abrió la puerta en donde el anciano oraba. La hija esperada penetró, más parpando los trastes lentamente, y envuelta en la penumbra, la hija se acostó tan silenciosamente que la madre en su sueño continuó, mas no afligió la almohada, que estaba parcialmente humedecida por lágrimas de madre abandonada, que cada noche su olor vertía. Fue un dulce amanecer de aquella madre abrazar a su hija de regreso, dándole gracias a Dios por retornarla por el mismo portal que dejó abierto, porque la obra de Dios es grande, enfermedad de paz y devoción. Él sabe responderle a quien la clama y le otorga su dulce bendición. Y el dragón Satanás había caído, vencido por Jesús el gran valiente, y una madre cristiana había sentido la bendición de Dios directamente, porque como la puerta de la anciana siempre estuvo abierta para su hija amada, la bendición de Cristo siempre espera. Oh criaturas que vive descarriada, la bendición de Cristo siempre espera. Aunque descarriada tú andes, mi querido hermano, Él te dará la bendición primero en un eterno vivir como cristiano. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre, gracias Señor. Gracias Padre bueno, porque estamos seguros que no vamos a rechazar ese llamado. Y si en algún momento, mi Dios, lo hemos hecho, que usted nos ayude a entender y a clamar en medio de la necesidad o el problema que estemos. Y que así como a Jonás, usted nos ayude a regresar a ese llamado, a ese camino que usted quiere que estemos. Que su gracia nos alcance y nos haga vivir y reconocer, Señor mi Dios, que solo en usted hay salvación y vida eterna. Y que usted nos ha llamado con un propósito, y ese propósito es de salvación. Gracias por salvarnos y gracias por los sacrificios hechos por Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Permítanos, Padre Celestial, siempre orar por nuestros hijos, orar por nuestros familiares, orar por la iglesia y orar por todo el que nos rodea, Padre Celestial, de manera, oh Dios, que en estos momentos y tiempos difíciles usted nos ayude a caminar por su dirección. Gracias por esta noche y gracias porque hasta aquí nos ha guiado. En el nombre de Jesús.